Muy buenos días. Hoy vamos a ver lo que es el producto escalar de vectores, edición cuarentena, porque lo vamos a ver de manera simplificada, como no habría que hacerlo, la verdad, no me gusta nada hacer las cosas así, pero es el tiempo que tenemos y vamos a simplificar lo que podamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que el producto escalar entre dos vectores no es un vector. Si os dais cuenta, cuando hemos sumado vectores nos daba como resultado un vector. Restamos vectores nos da como resultado un vector. Cuando multiplicamos escalarmente dos vectores, vamos a hacer una operación entre dos vectores, pero su resultado no va a ser otro vector, va a ser un escalar, es decir, un número real. Y lo chulo es que se puede calcular de dos maneras distintas. Primera forma, el producto escalar de dos vectores u y v es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Es decir, un módulo por el otro módulo por el coseno del ángulo que forman entre ellos dos. Como veis, esto es un número y esto es un número, el resultado va a ser un número, no un vector como habíamos dicho. Segunda manera, en el caso en el que tengamos las coordenadas o las componentes de cada vector, se puede también hacer la multiplicación, el producto escalar, de esta forma. Escribimos el vector u con sus componentes, el vector v con sus componentes, y ahora multiplicamos la x con la x, la y con la y, sumando esos dos valores. Es decir, lo escribo. ¿De acuerdo? Fijaos que queda también un número. Es decir, lo que estamos haciendo es multiplicar este valor con este y este valor con este y sumarlos entre ellos. Antes de hacer un ejemplo, una cosa tiene que quedar clara. El producto escalar de estos dos vectores se calcula así. Y también se puede calcular así. De manera que el resultado que me salga, si lo hago con los módulos y el coseno, tiene que ser igual que el que salga utilizando las componentes del vector, de cada vector. Es decir, que se da esta igualdad. Es decir, que esto se cumple para cualquier producto escalar. Y ahora vamos a ver, bueno, eso lo vamos a acabar memorizando, pero vamos a ver un pequeño ejemplo. A ver, aquí he dejado un poco el resumencillo de antes y he cogido estos dos vectores que los vamos a multiplicar escalarmente. He cogido estos dos porque sabemos el ángulo que forman entre ellos. Si os dais cuenta, si hacemos un pequeño eje aquí, el 2,2 es S y el 0,5 es S. Viéndolos así dibujados, sabemos que el ángulo que forman entre ellos es de 45 grados, con lo cual va a ser fácil de calcularlo por los dos métodos. A ver, primer método. El primer método tenemos que es módulo de uno por módulo de otro por el coseno. Vale, pues si vamos a sustituir cada cosa y vamos a calcular los módulos. Los módulos, el módulo de u será raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado por raíz del módulo de v, pues 0 al cuadrado más 5 al cuadrado por el coseno de 45 grados. El coseno de 45 grados es raíz de 2 partido por 2. Así que ya lo que nos queda es operar con todo esto. Esto es a raíz de 8 por raíz de 25, que eso va a dar 5, lógicamente, por raíz de 2 partido por 2, que era el coseno de 45. Esto es igual a, si os dais cuenta, 5, que es la raíz de 25, y luego raíz de 8 por raíz de 2 es raíz de 16 partido por 2. Como raíz de 16 es 4, pues nos queda 5 por 4 partido por 2, que esto es 10. Vamos a ver por el segundo método. Por el segundo método tendré que u por v será, lo voy a escribir, 2 por 0,5. Ya sabéis que voy a multiplicar la x con la x y le voy a sumar la y por la y. Me quedará entonces 2 por 0 más 2 por 5. Y eso es igual, evidentemente, a 10. Evidentemente, coincide, porque los dos métodos yo os dije que son equivalentes, aunque no hayamos tenido tiempo de demostrarlo, que sería lo ideal. Pero bueno, ahora me diréis, vale, sí, hemos comprobado que los dos son equivalentes o que se puede calcular el producto escalar de las dos maneras. ¿Y esto para qué lo vamos a usar? Pues ahora mismo lo veréis con un ejemplo práctico. Aquí tengo dos vectores que forman entre sí un ángulo alfa que no conozco, pero sí conozco las componentes de los vectores, ¿sí? Los puedo calcular, les voy a escribir ahora.
Pues vamos a aprovechar el producto escalar para calcular ese ángulo. Veréis qué fácil. Lo primero que vamos a hacer es escribir las coordenadas o las componentes de los dos vectores. Muy bien, y ahora voy a escribir las dos maneras de calcular el producto escalar entre ellos. Lo primero que voy a hacer va a ser el de los módulos. Y voy a tener el raíz de menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado por el coseno de alfa, que repito, no lo conozco. Esta es la manera 1 que hemos dicho de calcularlo. Y ahora vamos a calcular de la manera 2, que era por el producto de sus componentes. La x con la x, la y con la y. Me quedaría menos 3 por 2 más 5 por 3. Y como hemos dicho que esto es lo que vale el producto escalar y esto también es lo que vale y tienen que ser iguales, pues lo que hago es ponerle en medio un igual. Y fijaos que en esta ecuación que me ha quedado, lo único que no conozco es el coseno de alfa. Si lo despejo, que lo voy a hacer ahora, soy capaz de calcular el ángulo que hay entre los dos vectores. Lo pongo abajo un poquito ya desarrollado. Raíz de 34 por raíz de 14 por coseno de alfa es igual a lo que teníamos aquí. Menos 6 más 15, pues 9. Pues ya tenemos la ecuación. ¿Cuánto valdrá el coseno de alfa? Pues solo tengo que despejar, ¿cierto? El coseno de alfa será igual a 9 partido por raíz de 476, si meto las dos, 34 y 14 en la misma raíz, ¿de acuerdo? Y eso me sale 0,413. Y si ahora hago el arco coseno de eso, es decir, el arco cuyo coseno vale 0,413, eso me da 65,6 grados. Es decir, que el ángulo alfa, ese que teníamos aquí, vale 65,6 grados. Y lo hemos sido capaces de calcular utilizando el producto escalar. Y por último vamos a ver una de las cosas más chulas del producto escalar. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? Si lo hacéis con la calculadora veréis que es 0. Entonces, ¿qué ocurre cuando tengo un producto de dos vectores, que su producto escalar es u por v por coseno de 90? ¿Cuánto tiene que valer ese producto? Pues lógicamente, si el coseno de 90 es 0, me da igual lo que valgan los módulos. Va a salir exactamente 0. Es decir, si dos vectores forman un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares, su producto escalar da 0. Lo escribo. Y ojo que esto también funciona al revés. Si calculo el producto escalar de dos vectores y me da 0, es obligatoriamente porque son perpendiculares. O sea que el producto escalar va a ser una manera de comprobar si dos vectores son o no perpendiculares. Ejemplo, aquí tenemos dos vectores u y v que tienen toda la pinta de ser perpendiculares. Aquí tenemos sus coordenadas, sus componentes. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues producto escalar. Y ahora la pregunta es, ¿pero cómo lo hago? ¿Por el primer proceso o por el segundo? Bueno, evidentemente, si lo hago por el primero, necesito cuánto vale el ángulo, que es justo lo que quiero saber, si el ángulo es 90. Así que esta no la voy a hacer, la voy a hacer así. Pues vamos a ello. Escribo el producto escalar, que es igual a 1 por el otro, y ahora ya sabéis que lo que hacemos es multiplicar el 2 por el 6 y luego sumarle el menos 3 por el 4. Y me quedará 2 por 6 es 12, menos 3 por 4 es menos 12, que es 0. Luego eso quiere decir que son perpendiculares. Evidentemente, en el momento en que me dé un producto escalar distinto de 0, ya no van a ser perpendiculares. Es decir, solo vale cuando perpendicularidad, lo que ponemos aquí, ¿no? Que son perpendiculares si su producto escalar es 0.